Reporte Cocodrilo con Jerónimo Domínguez. ¿Qué tal, amigos? Los saluda el biólogo Jerónimo Domínguez desde la Cueva del Caimán, aquí con este nuevo proyecto del podcast de Reporte Cocodrilo. Muy contento de estar esta ocasión compartiendo este podcast con un excelente investigador, excelente amigo que viene de muy lejos y que tenemos la oportunidad de tener aquí con nosotros para platicar de esas experiencias con algunas especies de cocodrilianos, de caimanes y cocodrilos, algunos que no habitan aquí en México, y que sin duda esas experiencias también a nosotros nos ayudan a seguir entendiendo un poco más de este mundo de los cocodrilos. Pues sin duda, muchas gracias, doctor Sergio Balaguera. Hombre, gracias por gracias. permitirnos estar un rato contigo y conocer un poco de el trabajo que has estado haciendo tan importante. Sin duda es bien enriquecedor y también ayuda mucho a seguir motivando tanto a nosotros como a nuevas generaciones el ver que personas jóvenes, porque pues aún a tu edad, más joven que yo, con esa gran trayectoria, inspiras a mucha gente para que siga involucrándose en este tipo de asuntos con la investigación, no solo de cocodrilos, pero lo que nos apasiona son los cocodrilos. Claro que sí. Pues gracias hombre, pues muchísimas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí, obviamente. Primera vez en Chiapas, que he estado Qué tan padre. bonito, sí, muy bonito, me ha gustado mucho. Qué bueno, pues igual algo bien interesante que pudimos ahorita tener con Sergio, con el doctor Balaguera, es acercarle un poco al centro de rescate del Mundo Croc y que conociera de cerca pues algo que también él tenía muchas ganas de conocer, a nuestra especie local, el caimán chiapaneco. ¿Qué tal? ¿Cómo lo viste? ¿Qué te pareció? Súper interesante porque es extremadamente diferente al caimán, como nosotros lo llamamos en Colombia, las babillas, en términos de comportamiento, de color, esas manchitas que pues obviamente Caiman Crocodylus fuscus no lo tiene, y que esas manchitas tú las ves cuando saltas los Andes y vas al Orinoco y empiezas ya a meterte en esa zona, Orinoco, Amazonas, empiezas a verles manchitas, pero las manchitas se ven bien marcadas ya cuando saltas a Caiman Yacaré, o como lo llaman en Brasil, ahí en el río Madeira, Caiman Crocodylus Yacaré. Entonces, ver que esas características de color están allá, no hay, llegó a Chiapas en el extremo más norte de la distribución y él lo tiene, fue muy interesante. Y otra cosa que me llamó mucho la atención fue su comportamiento. Su comportamiento es bastante diferente. Desde pequeñito, ¿no? Desde pequeñitos pelean, son bastante... Sí. Son aguerridos. Son aguerridos y no se dejan desde bien pequeños. Y eso es muy interesante. Yo creo, pues digamos que hablando de los caimanes y ya entendiendo actualmente que lo que nosotros normalmente llamamos una especie, que es Caiman Crocodylus por toda Sudamérica, no es solo una, sino es un complejo. Así es. Y hay variación morfológica, variación de comportamiento, que lo vivía de primera mano con estos animalitos ahí. Entonces, súper interesante. Qué padre, Sergio. Pues igual aprovechando el tema de los caimanes, algo altamente relevante que te tocó vivir en esta nueva época, nueva era, es el poder tener la fortuna y el acercamiento de llegar a conocer de cerca a una especie que estaba prácticamente pues desaparecida o fuera de la información científica, ¿no? Y que pues gracias a esas buenas decisiones y todo lo que lograste captar para ello, te tocó acercarte al caimán de la Paporis, que es interesantísimo. Sí, pues la historia del caimán de la Paporis es bastante interesante y es por eso, porque en los 50s un investigador lituano que se colombianizó, Federico Medem, llegó a Colombia y se quedó allá. Pasó por estas zonas que es dentro de la Amazonía, pero está a lo largo del escudo guyanés, que es una formación geológica que hace que hayan zonas rocosas muy altas y cambios muy drásticos. Particulares. Sí, muy particulares. El río Paporis tiene cascadas naturales. Él llega allá y ve estos animales con los cráneos, con sus cabezas
bastante diferentes, bien puntuditos, parecían más como el caimán de río, como el cocodrilo del río, como lo llaman ustedes acá. Hocico alargado. Hocico alargado, delgadito. Entonces él lo ve y él dice, no, esto tiene que ser algo diferente. Y pues obviamente él lo hizo en los 50, en esa época todavía no hablábamos de estudios genéticos ni nada por el estilo. Y él lo plantea como que ahí está pasando algo, ¿no? Él lo llamó una subespecie, que el significado es una especie incipiente o una especie que está en proceso de separación. Falta información. Exacto. Y él llega y sigue haciendo investigación, pero en los 80s, cuando él fallece, pues digamos que hasta ahí queda el conocimiento. En los 90s se intentó entrar a la zona y se hicieron 2 expediciones muy rápidas, pero siempre estaba la duda, ¿no? Siempre estaba la duda de, bueno, esto sí será algo diferente, no será diferente, ¿será que aún existe? ¿Será que ya se perdió? Pero por limitaciones, por la violencia que se vivía en esa época en Colombia y demás, no se podía entrar tan fácil. Entonces, y porque es muy remoto, para llegar allá no hay como... Era zona de guerrillas, Era una zona de guerrillas, entonces... Por esas razones como que no se pudo entrar. Y en el 2018, que se hace el Tratado de Paz y las guerrillas salen de esa zona. Casi 30 años después. Exacto. O 40. Sí, mucho casi. tiempo, muchísimo tiempo. Sí. Se toma la decisión y decimos, bueno, listo, ya, ahora sí se puede entrar, vamos. Y al ser tan inhóspito, pues llegar allá fue una odisea, fue muchísimo, muchísimo trabajo para poder llegar allá. Pero no hay caminos, no hay... No, es un avioncito, uno tiene que llegar a Mitú, tomar un charter, un avioncito, una avioneta pequeñita que lleva... A prueba de todo, te avientan ahí con el paracaídas. Te bota allá y te dice vuelvo en una semana, y porque no hay aeropuertos, no hay nada. Sí. Entonces, pues pudimos entrar, pudimos estudiar el animal de nuevo, ver que aún estaba, que las poblaciones están bien. Pero ahí hay gente, hay pequeñas comunidades. Sí, es una zona de comunidades indígenas. Aún, digamos que hay muy pocos, como ellos los llaman, hay muy pocos blancos. Hay muchísimos más indígenas. Pero son comunidades indígenas, o al menos donde yo trabajé, eran comunidades indígenas fragmentadas, pedacitos de etnias que de un lado a otro que se unieron. Exacto. Y con ellos trabajé, fue algo bastante bonito porque digamos que quien lideró el proyecto allá conmigo fue un capitán de la tribu. Entonces fue bastante gratificante. Qué padre. Hombre, pues experiencias increíbles, ¿no? Ahora sí que para quien quiera conocer estos trabajos, ya tienes algunas cosas publicadas, hay muchas cosas en la red, incluso creo que hay un video, ¿no? Sí, se hizo un documental, pequeño, hay algunos podcasts, hay varios artículos científicos donde se describe todo el trabajo que se hizo. Lo que intentamos hacer sí fue, porque obviamente no solo soy yo, ¿no? Es un equipo de trabajo. Fue tratar de divulgarlo en todos los ámbitos, ¿no? Desde el artículo científico en el cual se detalla todo y puede ser hasta un poco complicado el entenderlo, hasta una conversación en el que se narra todo de una forma más sencilla para que todo el mundo pueda comprenderlo. Fabuloso. Pero, ¿por qué no nos platicas un poquito para que el auditorio, para que los que nos escuchan, que no están involucrados en el medio de los cocodrilos, conozcan un poco de quién es el doctor Balaguer? ¿Qué ha hecho? Porque sin duda en nuestro entorno, en nuestro mundo, pues sin duda eres alguien reconocido, que respetamos y que tenemos siempre presente por todo el trabajo que ha venido haciendo. Pero, ¿cuál ha sido tu formación? ¿Quién es Sergio Balaguer? Colombiano, boyacense, soy de la montaña. Yo nací en la montaña, en una zona que no hay cocodrilos. Mi ciudad queda a 2.600 metros sobre el nivel del mar. O sea, ¿Y entonces cuál fue tu primera experiencia? Mientras estuve en el colegio, cero contacto con fauna. Entré a estudiar biología marina, soy biólogo marino. Y los 3 primeros años eran en la capital, en Bogotá, igual en las montañas, 2.600, cero cocodrilos. Y los 2 últimos años eran en Santa Marta, en el Caribe colombiano, a nivel del mar. Y allá sí había cocodrilos. Mientras estudiaba, pues siempre me llamaron la atención los reptiles y las serpientes, principalmente. Pero cuando llegué ahí,
visité un parque y vi que había una población de cocodrilos, caimán aguja, que es como nosotros Intermedios. llamamos No, acutus acutus. en Colombia. Y empecé a hablar con los biólogos del parque y pues realmente no se sabía nada. Les pregunté cuántos hay, dónde están, ni idea. Y ellos me empezaron a hablar sobre la necesidad que tenían de obtener información porque estaban en ese momento en la generación del plan de manejo para el área protegida. Entonces yo dije, bueno, esta es una buena oportunidad, yo necesitaba hacer mi tesis de pregrado y ahí fue mi primera aproximación. Fue bastante interesante porque obviamente la primera vez que vi uno de estos animales fue impactante. Yo iba caminando, llegué al parque, en la noche estuve ahí con todos, me acosté a dormir, al otro día me desperté en la mañana a caminar, voy caminando por un sendero cuando veo un animal llegando a los 4 metros. Enorme. Mi primer animal, primer cocodrilo, porque sí había visto animales, pero en zoológicos y demás. Sí, claro. Un Primera silvestre. vez, sí, primera vez que veo un animal silvestre gigantesco. Y pues obviamente fue impactante. Yo quedé ahí, yo creo que duré 1 hora ahí sentado viendo, Apreciándolo. fotos, me le iba por encimita así por el ladito, con las camas. Y él estaba tomando el sol, obviamente el sol de la mañana, toda la noche ya tenía frío, él estaba calentándose. Y se quedó ahí y ahí me llamó mucho la atención y dije, bueno, esto es una buena forma de aportar. Qué padre. Pero obviamente ningún funcionario sabía cómo manipular un cocodrilo. Nadie. Entonces empecé a moverme, hablé con una persona que trabajaba con cocodrilos en Colombia, quien fue mi tutor, Giovanni Ulloa. Con Giovanni. Y él me dijo, bueno, yo dirijo tu tesis, pero Cispatá, ¿no? en Cispatá. Y él me dijo, pero pues vete para acá porque toca enseñarte cómo trabajar con cocodrilos. Qué bien. Giovanni estuvo en México en el 2000, sí, como en el 2005, 2006. Él vino, sí, él ha tenido, sí, él ha venido varias veces, me imagino. Bueno. Y me fui para Cispatá y empecé a trabajar con él. Y digamos que mi primera aproximación a capturar y a manipular fue interesante, pero también la hizo interesante en que quienes me capacitaron fueron los cazadores. Aquellos que estaban trabajando con Giovanni en ese momento, que eran ex cazadores que se dedicaron a hacer conservación del caimán aguja en esa zona. Entonces ellos fueron los que me enseñaron cómo lamparear, cómo buscar los ojitos, cómo capturar los animales, cómo manipularlos. Tuve ahí un entrenamiento de 1 mes y de regreso al parque a hacerlo ya por mi cuenta. Ya por tu cuenta. Exacto. Colecté datos por 6 meses y me gradué y ahí arrancó. ¿Cómo cuántos cocodrilos lograste captar, recuerdas? Sí, pues es bastante llamativo porque en la zona están las 2 especies. Está Caiman crocodilus y está Acutus. Y Caiman crocodilus por todo lado. Siempre que salía, en todas las rutas encontré. Habían rutas donde había más, menos, pero siempre había. Fáciles de capturar, en el sentido en que habían pequeñitos, grandes. Esos grandes no se dejaban acercar tanto, pero los pequeñitos se dejaban capturar. Y rápido. Pero Acutus solamente estaba en una zona del parque que era cerca a la casa donde estaban los guardaparques y todos eran grandes. Sí, recuerdo el mapa que pasabas de toda el área de monitoreo y los puntos amarillos y todos los puntos rojos de Acutus, ¿no? Concentrados en una. Exactamente. Entonces, y todos animales grandes. 3 metros, 4 metros, todos. Me acuerdo que en esa zona nosotros identificamos 8 individuos, pero todos eran grandes. Yo decía, bueno, ¿y dónde está el resto? Si Claro. hay grandes, deben haber bebés, deben haber animales, o sea, la población no puede ser solo esto. Sí, claro. Pero digamos que en ese momento mi conclusión fue que la presión, dentro de mi tesis también trabajé con las comunidades. Entonces fui haciendo encuestas y La parte social que no debe claro, dejarse de lado. no debe faltar. No hay conservación sin gente. Así es. Entonces hablaba con la gente y ellos, cuando les preguntaba sobre las babillas, como ellos llaman a los caimanes, al Caiman crocodilus, decían que no había ningún problema, ese animalito ni fu ni fa. Ahí está. Ahí está. Pero cuando les hablaba de caimán aguja, de Acutus, ya ahí sí no les gustaba. Decían que no, que ese animal se podía comer gente. Y sí, que la dimensión. Exacto, era el tamaño. Porque ellos siempre hablaban, si ellos veían un caimán aguja pequeño, no pensaban que era una babilla. Pero si ya veían un animal grande,
ya le tenían miedo y a eso es lo que ellos llamaban caimán aguja. Hasta las babillas grandes ellos decían que eso era un caimán aguja, pero lo llamaban de otra manera. Okay. Entonces, era un miedo hacia estos animales, obviamente porque las generaciones que estaban viviendo en ese momento, en esa zona, duraron muchísimo tiempo sin verlos. Estos animales que llegaron ahí al parque, llegaron desde otro parque que se encuentra en otra zona más remota, y las personas que habitaban ahí los empezaron a ver ya cuando eran adultos, no desde niños. No, pequeños. Exacto. Entonces, para ellos eran animales que no deberían estar ahí y siempre les iban a tirar. Como mucha gente nos pasa en México que llegas a unos sitios donde hay ahorita poblaciones de tamaños considerables y la gente dice, es que aquí cuando yo era pequeño no había cocodrilos. Claro que había, pero eran pequeños también. Exacto. Y tú ya creciste y también ellos, ¿no? Y la población era más pequeña, sí, entonces obviamente no se veían tanto, ya ahora se ven más. Es correcto. Y eso fue lo que hizo que pues digamos que llamó más mi atención, ¿no? Que te atrapó. Exacto. Uno, pues el poder que estos animales muestran. Dos, que realmente necesitábamos conocimiento porque no teníamos ni idea qué estaba pasando. Y tres, que en ellos sí es necesario hacer, o sea, si puedes tratar de trabajar e incluir la gente para hacer algo que funcione. Si obtener datos, poder determinar dónde están, cuántos hay y demás, pero tratar de llevarlo a la gente para que ellos vean la relevancia de estos animales. El tema aprovechamiento, ¿crees que es algo que sea también un tema? Yo creo que es esencial, porque al final de cuentas la gente piensa, o actualmente se piensa en la conservación. Una parte, no todos, pero una parte están llevando la conservación hacia un proteccionismo absoluto. Sí, claro. El cual es completamente irreal, porque algo que yo siempre he repetido y lo repito todo el tiempo es: la vida viene de la vida y nosotros comemos cosas vivas, ¿cierto? O que estuvieron vivas. Entonces, el aprovechamiento de la fauna siempre ha estado y siempre estará. Así hagamos todo el desarrollo tecnológico que queramos, vamos a necesitar incluir seres que en algún momento estuvieron vivos en nuestra dieta. Y eso pasa con los cocodrilos también y pasa con el resto de hay una cadena animales. totalmente. Exacto, es una red trófica donde todo interactúa y nosotros hacemos parte de ella. Y son necesidades importantes. La soya nunca se va a volver la proteína de la carne, ¿no? Que cubra esas necesidades. Exacto, ¿no? Y digamos que si tú tomas la decisión de ser vegetariano, eso es tu decisión, pero no significa que no necesitemos la carne. O la proteína, sí. Entonces, obviamente, o ese tipo de proteína animal. Exacto. Entonces, yo creo que el uso sostenible es algo que debes continuar porque lo necesitamos. Y yo creo que es una muy buena forma de incentivar a las comunidades. Porque una cosa es hacer, por ejemplo, en mi caso, como te decía, yo era un niño citadino que creció en una ciudad donde pues me llegaba la carne ya listica para ponerla en la olla. Exacto. No tenía ninguna aproximación sobre cómo era el proceso para que esa carne se convirtiera en lo que yo ponía en el sartén. Entonces uno pierde, se desconecta. Como ahora, ¿no? Que ya no saben de dónde vienen los huevitos no de se gallina, enteran o la leche que sale de cajitas, ¿no? De vacas, ¿no? Exacto. Y cuando uno va y interactúa con las comunidades, pues ellos pescan, ellos cazan, porque claro. no tienen ahí al lado un supermercado donde pueden ir a obtener todo. Ni hay otras personas que hagan ese trabajo por ellos. O sea, en nuestro caso, cuando vivimos en las ciudades, alguien más hizo el trabajo. Claro. Y entonces yo creo que si nosotros queremos incentivar el uso sostenible, si queremos incentivar el proteger, el conservar este tipo de especies, como son los cocodrilos, para nosotros decir, vamos a conservarlo, pero yo me devuelvo a mi apartamento, a mi casa, en la seguridad de la ciudad, pues no pasa nada. Pero para el pescador que vive con los cocodrilos en la laguna, es otro cuento. Y si nosotros queremos que él realmente lo proteja, pues debe tener algún tipo de incentivo. Hay aproximaciones culturales y sociales que hacen también que ellos los quieran proteger, ¿no? Pues los cocodrilos son parte de cosmogonías y demás. Así es.
Pero si ellos pueden obtener ganancia económica que le permita darles un sustento a su familia, los van a proteger más. Sí, claro, y que es completar ciclos, ¿no? Es Al completo. final de cuentas, conservar tiene que tener un contrapeso también de un tema de sustentabilidad y de aprovechamiento, pero siempre que se haga bien y lo hagamos de la forma adecuada, vamos a mantener el equilibrio en las poblaciones. Total, yo creo que un gran error al que se ha llegado actualmente es el pensar que conservar significa no tocar. Así es. Digamos que al comienzo, hace 40 años, cuando se dio el grito de conservación y que necesitamos empezar a conservar, arrancamos con ese estadio de no tocar, pues porque, por ejemplo, en Colombia se empezó a generar legislación que evitó, Muy dura, suspendió ¿no? la cacería, suspendió todo, porque las poblaciones estaban a punto de extinguirse. Pero ahora que las poblaciones se están recuperando, es necesario volver a abrir el uso para que esas comunidades que están alrededor de estas poblaciones sientan un interés más allá de protegerlo. Y obviamente ese incentivo económico en la sociedad actual es algo que ayuda bastante. Claro. Pues sí, es parte del proceso, ¿no? Entonces, pues bueno, y después de toda la etapa de esta formación inicial, ¿no? Porque fueron tus primeros pininos, ¿no? El acercarte con Ulloa, el conocer a estos lagarteros que creo que hay una coincidencia interesante porque en el podcast anterior, hablando con el doctor Elias, que también él tuvo un inicio para aprender con un lagartero, que fue mi caso también en Quintana Roo, conocer al diablo, a don Vidal Vela Sierra, quien era uno de los lagarteros más importantes de la región y que a los 14 años mató su primer acutus con un machete y un arpón para vender la piel y sacar sustento para su casa. Pues al final creo que venimos ahorita de una generación de que nos formó gente que estuvo directamente, ¿no? Con el aprovechamiento directo de los cocodrilos para pues sobrevivir, para comer. Claro, y ellos, quién puede saber más que una persona que los buscaba Así es. para cazarlos acerca de su ecología, su biología Todo. y demás? No eran científicos, pero conocían más y yo aprendí muchísimo con don Vidal. Todo lo que pude aprender durante esa estancia de un poco más de un año con él, sin duda fue algo que no encontré en ningún libro, que no he visto ahora en ninguna publicación o artículos, y que ya después, conociendo a más investigadores, le vas dando esa forma, ¿no? Y ese refuerzo. Claro. Pero realmente es como la parte ancestral del manejo del cocodrilo. Total, una experiencia muy bonita fue trabajando con las comunidades indígenas cuando hicimos lo de Apaporis. Padrísimo. Porque yo llegué y como no podía entrar todos los meses a hacer conteos, porque queríamos hacer conteos todos los meses para poder calcular el tamaño de la población, para saber cómo estaba, pero pues iba a ser muy costoso entrar todos los meses y la universidad con la que trabajaba pues tampoco me iba a dejar ir todos los meses una semana a la Apaporis. Entonces, hablando con el líder de la comunidad, él me decía, pues yo lo puedo hacer. Y me fui con él a buscar animales y los encontraba mejor que yo, obviamente. Él es su terreno, él sabía cómo moverse por esas lagunas, por esos ríos. Lo vas a pisar, cuidado. Sí, exacto. Yo le decía, no, pues pones la linterna y me decía, pues claro, profe, yo ya sé, eso es la forma como lo buscamos. O sea, todo ese conocimiento ya lo tienen. Lo único en lo que yo tuve que, digamos, realmente enseñarle fue cómo colectar los datos. Claro. Cómo sistematizar la información. Pero el resto de conocimientos sobre la biología, sobre la ecología de la especie, cuándo sale, cuándo no sale, conducta, él ya la tenía. Sí. Él ya la tenía porque él ha estado conviviendo con esos animales desde que nació. Entonces, y él obviamente cazaba, no Apaporis, pero sí Paleosuchus. Porque para ellos Paleosuchus es un manjar. Es la comida de la... Y les encanta. Dicen que ese es del sabor más de la carne más rica que hay allá. Mira nada más. Entonces, ellos ya saben. Ellos ya sabían, yo no tuve que enseñarles absolutamente nada de eso. Sí, obviamente, cómo colectar los datos. Entonces, yo ya no tenía que ir cada mes, sino iba cada 3 meses. Él tomaba fotos muy juicioso, anotaba y tomaba fotos. Porque en ese momento estaban instalando una torre de celular en esa zona, como obviamente estábamos en el post-conflicto, pues la idea era comunicar todas esas zonas y había entrado el ejército. Entonces,
teníamos una forma de comunicación. Él podía salir y regresar, tomar una foto y enviarme un WhatsApp y decir, profe, vea, esta fue la forma como colecté los datos, está bien, está mal. Yo le Bueno. preguntaba, ok, ¿cómo te fuiste? ¿Cómo hiciste el monitoreo? Entonces, era un proceso de enseñanza de cómo colectar datos, pero sin duda alguna él ya sabía cómo identificar, cómo capturar, cómo medir. Sí, es la ciencia ciudadana, ¿no? Exacto, Ahora exacto. Y es aprovechar un conocimiento tradicional. conocimiento tradicional y Que eso ahí está. es una recomendación, ¿no? Para muchos de los investigadores ahora jóvenes y que salen a campo, que es importante y he sabido muchos casos de que van a campo y ni siquiera piden el permiso con las comunidades, con el ejido o con los dueños de la tierra y ya no estamos en tiempos donde podamos ingresar a cualquier sitio porque todo tiene dueño. Y es importante desde llegar con eso y también acercarnos a la gente que es la gente local, que tiene un conocimiento increíble, Claro. que nos va a ayudar a facilitar muchas cosas, a entender mejor ese ecosistema, ese espacio, ese trabajo con la especie. Totalmente de acuerdo. Yo creo que la primera aproximación, si uno realmente quiere hacer conservación, es entrar y entender la biología de la especie, pero debe tratar de entender cómo la gente se relaciona y qué sabe la gente sobre la especie. Muchas veces los problemas de conservación son por un mal entendimiento de la biología, Mala interpretación de una todo. mala interpretación. Muchas otras veces uno piensa que hay un conflicto y no lo hay. Realmente la gente solamente quiere hacer un uso. Entonces lo que hay que darle es un buen manejo, ¿no? Ahí es donde está actualmente seguimos con la idea de que todo es un problema de conservación y para muchas especies es un problema de manejo. Caima crocodilos en Colombia, por ejemplo, se ha tenido presión de caza, pero la especie está y se encuentra y no hay pruebas de que los animales, esa especie está en peligro de extinción en Colombia. De plan. Sin embargo, si hay un uso que no es adecuado, entonces ya esto se convierte en un problema de manejo, que son dos cosas diferentes. Correcto. Sí, y pues hablando de los caimanes, Chiapas es un estado, México, que tiene una especie de caimán muy interesante, que ha tenido igual un tema controversial desde los reportes y registros de Miguel Álvarez del Toro hasta muchos otros trabajitos o acercamientos que se han tenido, que por supuesto hace mucha falta de investigación, por lo mismo de que, aunque no es un área donde haya una guerrilla o hay un conflicto tan complicado social, pues todo requiere plata, todo requiere un enfoque más fuerte y son zonas difíciles. La zona del Caimán chiapaneco, pues son puras pampas, zonas inundables, zonas que a lo mejor no es con avioneta, pero sí cuesta llegar a esos lugares. Y hay un esfuerzo bastante grande para poder acercarse y hacer la colecta de datos, la búsqueda de los individuos. Y aunque creo que la población todavía está en una situación, pues, buena, todavía no hay una situación crítica de que los dejemos de ver, porque hay mucho reporte seguido. Y a los sitios donde hemos ido de forma frecuente para hacer investigaciones, hemos encontrado poblaciones regularmente de regular a bueno. Creemos que tiene un futuro importante, pero necesitamos saber más. Claro. Porque claro. hay un gran vacío y hay, desde don Miguel Álvarez del Toro, que mencionaba que había unos con manchitas chiquitas, otro con manchitas grandes, o que posiblemente había dos caimanes aquí, y que a través del tiempo se ha ido platicando de que posiblemente tenemos dos morfotipos o dos subespecies o dos caimanes distintos. Bueno, Sí. es algo en lo que estamos ahorita tratando de avanzar y buscar una línea de investigación con eso. Claro, y ese es el tipo de investigación que es altamente relevante porque en los cocodrilos, como todos sabemos, ellos han mantenido unas características morfológicas constantes por mucho tiempo, aunque tenemos cocodrilos que están separados por millones de años.
Los acutos del Grijalba y de la costa. Uno los ve y morfológicamente se ven muy parecidos. Correcto. Eso no pasa si tú analizas una población de murciélagos, un grupo de especies de murciélagos. En un par millones de años tú ves que uno tiene una trompa, un cráneo alargado, súper alargado y es súper pequeñito, el otro es extremadamente alto y el cráneo está completamente, es completamente diferente. También. En los cocodrilos se ve como un mantenimiento de esa forma por millones de años. Entonces, es muy probable que tengamos especies crípticas, lo que tú estás diciendo, que nosotros los detectemos o no los podamos detectar morfológicamente, pero genéticamente, haciendo estudios un poco más profundos, podamos ver que son cosas diferentes, que ellos están evolucionando independientemente, que no hay contacto, que no hay flujo genético. Y todo esto es importante porque allí, digamos que sí hay implicaciones para la conservación. Correcto. Digamos lo que tú dices, la hipótesis de que aquí hay dos especies y en este momento no lo sabemos y se empieza a trabajar como si fuese solo una y se empieza a hacer aprovechamiento y podemos estar afectando la una o la otra. Y pues sí. Entonces, ese tipo de conocimiento es importante. El monitoreo es esencial y yo creo que es algo que nuestros países, los países, por ejemplo, Estados Unidos, que es donde estoy actualmente trabajando, ellos tienen una conciencia muy fuerte acerca del monitoreo, aunque no... todavía hay que hacer esfuerzo para convencer a algunas entidades, no es tan difícil. Y con la Universidad de la Florida hay un investigador que se llama Frank Mazzotti. ¿Cómo no? Un saludo. Y sí, Frank lleva 40 años colectando datos. O sea, Sí. se tiene tal base de datos que se pueden hacer análisis muy interesantes. Nosotros intentamos hacer eso en nuestros países y es muy complicado. Sí, lo veo aquí que aunque hemos ido colectando muestras, tenemos material, nos falta cubrir muchas áreas. Yo hice ya todo un análisis de toda la región y todos los sitios de monitoreo que pueden tener o que tenemos reportes de caimán. Es increíble, ¿no? Pero nos falta mucho por hacer. Y sí, sin duda. Y el presupuesto no es constante, ¿no? Exacto. Tú tuviste plata por un tiempo y después te lo cortaron y ya no te dan más plata. Aunque se ve cerquitas, gastas gasolina. Claro. Gastas en viáticos. Tienes que pagar a la gente local por la embarcación o lo que sea, el hospedaje. Entonces vas sumando pesitos y al final pues te alcanza a ir una vez y ya. Exacto. No puedes regresar pronto. Pero bueno, es parte de lo que tenemos que seguir buscando y que la gente también que nos escucha debe conocer. El trabajo con cocodrilo, lo que hacemos con cocodrilos y caimanes, aunque es nuestro gusto y nuestra pasión, pues tampoco es gratis, tampoco cuesta mucho. Sí, ¿Tú a cuántas becas no has tratado de acceder y te has ganado seguramente varias para hacer proyectos y fortalecer lo que has logrado? Claro, es la única forma, porque todo cuesta. Hay un dicho ya en Estados Unidos que dice, no existe ¿cómo sería en español? No existe el almuerzo gratis, no existe la comida gratis. Claro. Siempre hay algo. Hay que pagar. Siempre hay algo, siempre se paga de una forma u otra, Claro. pero siempre hay que pagar. Entonces, es necesario entender que este tipo de trabajos son importantes y que el monitoreo, que es conocimiento básico, permite después utilizar esa información para hacer algo más aplicado. México es un ejemplo en este tema con el downlisting de las dos especies de cocodrilos que ustedes aprovechan. O sea, si no hubiese sido por todos esos monitoreos, por ese conocimiento que se tenía, no se hubiese podido presentar una propuesta a CITES para poder hacer un downlisting y que se pudiese hacer en México un aprovechamiento de estas dos especies de una forma más fácil, porque antes se podía, pero era mucho más difícil. Y local solamente. Era mucho más restrictivo. Ahora se puede hacer un poco más fácil gracias a este conocimiento. Entonces, siempre debe venir de la mano. Aquellos que aprovechen el recurso deben entender que el monitoreo es esencial porque es la forma de demostrar que el aprovechamiento no es solamente aprovechamiento, sino también conservación. Claro. Y la gente que hace conservación normalmente no tiene recursos para poder hacer monitoreo. Entonces estas dos cosas deben estar enlazadas. Sí, los zocriaderos, las granjas, las sumas, que son los beneficiados muchas veces de este
tema de investigación, porque el downlisting pues corresponde a un proceso de aprovechamiento también. Claro. Para que los que no tienen en contexto esto, el downlisting es el bajar a una especie de una categoría que está en riesgo, como CITES 1, a un CITES 2, que es como un tema de comercialización internacional. Sí, exacto. ¿No? Sí. CITES es la convención para el tráfico de especies de fauna y flora, tráfico internacional, comercio internacional de fauna y flora. Así es. Y lo que ellos hacen es permitir este intercambio de este uso de flora y fauna controlado, porque lo que se quiere es que el comercio no vaya a afectar, no vaya a ir en detrimento de las poblaciones naturales. Entonces, si estás en CITES 1, quiere decir que las poblaciones pueden estar en riesgo, el comercio podría llegar a poner en riesgo a la especie. Entonces, la comercialización es mucho más restrictiva. Es como, bueno, demuéstreme en serio que usted no está sacando animales del medio. Demuéstreme que usted de alguna manera está ayudando a que esa especie no se pierda en su área, en su país. Natural, sí. Todo el monitoreo que se hizo en México ayudó a mostrar que las poblaciones de Moreletti, que fue con la primera especie, estaban bien. Sí. No estaban en peligro. Había, a lo largo de su distribución, hay zonas donde hay más, hay zonas donde hay menos, como se espera. Entonces, obviamente, ahora se bajó a apéndice 2, en el cual se puede hacer una comercialización un poco más fácil, menos restrictiva, porque se sabe que no se va a poner en riesgo la especie dentro del país. Y sin duda hay unas restricciones mayores ahí, que es cuota cero, o sea, que está prohibido sacar del medio silvestre. Y como México hemos trabajado desde hace años con las UMAS, las Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre, que son entidades autorizadas por Semarnat, donde tienes en confinamiento en ciclo cerrado a la especie. Tú puedes tener reproductores que pongan huevos, hacer la incubación, tener las crías, y estas crías desarrollarlas a cierto tamaño para poder vender la piel o la carne sin tomar del medio silvestre. Entonces, es la garantía que tenemos que tener, que nos ha permitido pues estos 20 años de trabajo con muchos investigadores y el apoyo de muchas instancias e instituciones, el llegar a eso. Y qué bueno que lo comentas, porque es algo muy rescatable de todo esto que se ha venido haciendo. Total. El conocimiento aplicado, el conocimiento básico siempre va a aportar a lo aplicado. Y yo creo que eso es algo que México mostró. Y es esencial que se empiece a enlazar de nuevo, ¿no? Que los productores y los investigadores trabajen en conjunto, porque al final todos vamos por el mismo camino, ¿no? Queremos recuperar las poblaciones de cocodrilos en el país, queremos conservarlas, queremos darles un buen manejo, y queremos que a estos productores y a aquellas personas y comunidades que viven del recurso les vaya bien también. Pues ahora sí que muchos temas interesantes, un chorro de información, la experiencia que has tenido a nivel internacional y todo esto que te ha llevado ahora a Florida a trabajar con otra especie, el alligator mississippiensis, y pues acutus también que tienen por allá, y babilla, ¿no? Pues, introducida. Es una visión distinta. Pero también algo bien interesante es que tú también has estado dentro de la estructura del CSG, de Grupo Especialista de Cocodrilos, que sin duda marca la pauta de mucho de lo que hacemos a nivel internacional, y que pues a lo mejor puedes comentar un poquito de lo que es el grupo en términos generales, para que también los que nos escuchan sepan que no somos cocodrileros nomás así a lo bruto, ¿no? Sino que hay un grupo especialista que pues cuando uno está trabajando en esto y mantiene una trayectoria, puede sumarse a un equipo de colaboradores y aportar y recibir información y enlazarse en todo esto. Claro, pues el grupo de especialistas digamos que existe una gran entidad intergubernamental que es la Unión para la Conservación de la Naturaleza, la IUCN. Y dentro de esta existen varias comisiones, y una comisión es la Comisión para la Supervivencia de las Especies, y dentro de esta comisión lo que se decidió es generar grupos de especialistas
en grupos faunísticos y de plantas también específicos y de flora específicos, para tratar de, lo que tú dices, organizar de manera en que si se necesita hablar de cocodrilos, pues vamos a traer a los que saben de cocodrilos. Si se necesita hablar de tiburones, vamos a traer a los que saben de tiburones. Entonces, dentro de esto está el grupo de especialistas de cocodrilos, que es uno de los primeros grupos en formarse. Y que, digamos que la idea de este grupo es incluir, actualmente es un grupo bastante inclusivo, todo aquel que esté interesado en trabajar con cocodrilos, no solamente académicos, sino personas que también hagan algún tipo de aprovechamiento o que les gusten, etc. Porque al final de cuentas, lo que hablábamos en un comienzo, para conservar, si nosotros queremos hacer conservación, necesitamos a la gente. Claro. Porque el principal problema es la gente. Si nosotros no hubiésemos alterado el sistema, los cocodrilos estarían por ahí dando vueltas sin problema. Pero nosotros impactamos el ambiente y nosotros debemos buscar formas de solucionarlo. Entonces, el grupo de especialistas de cocodrilos lo que hace es poner a disposición el conocimiento de un plural a escala global. O sea, tiene miembros en la mayoría de países en el mundo donde las especies están distribuidas, para que los gobiernos, CITES, por ejemplo, la convención. Hasta donde no, porque en Europa también hay miembros, exacto. Que sí, no hay cocodrilos, salvo fuera de su distribución. Hay. Y eso es algo que hace, es de los pocos grupos que tienen miembros así. Si tú ves, analizas los otros grupos de especialistas, son grupos pequeños, en el que normalmente solamente participan académicos. Que están en los lugares. Sí, aquellos que están en la academia, que hagan ciencia, ellos son los que participan. La visión del grupo de especialistas de cocodrilos es un poco diferente, es más inclusiva, es más abierta y ha sido exitosa, porque los cocodrilos, cuando se hizo la primera reunión, la mayoría de las especies se encontraban en alguna categoría de amenaza, o sea, se pensaba que la mayoría de las especies estaban corriendo riesgo, y actualmente ya hemos visto que se han sacado algunas especies de estas categorías de extinción. Podemos decir que hemos recuperado las poblaciones a tal punto que ya no están en riesgo. Claro. Lo cual es algo muy bueno, que es al final el objetivo final de la conservación. Sí, claro, dice mucho de todo el trabajo coordinado y exacto. Pues bueno, ya seguiremos platicando del grupo especialista, que sin duda vale la pena seguir conociendo más de los integrantes, la gente que colabora aquí y todo el alcance que puede tener a nivel mundial. Pero bueno, pues vamos a cerrar este segundo capítulo de podcast. Te agradezco mucho el tiempo y que nos compartas un poco de esta vivencia, esta experiencia con cocodrilianos. Sin duda, Reporte Cocodrilo pues seguirá por aquí tratando de aportar un poco ahora en estos medios digitales para que las nuevas generaciones pues conozcan un poquito de lo que se ha estado haciendo. Cuando damos nosotros cursos de capacitación muchas veces, no en todos, pero en algunos, hemos hecho de repente hasta videos o cápsulas o por lo menos guardamos imágenes para dar a conocer de repente a los cocodrileros que nos precedieron, que ya no están, que fallecieron o que aportaron algo, y es con el fin precisamente de que las nuevas generaciones vean que atrás de ellos hay mucha gente que ha venido haciendo todo un esfuerzo para lograr conseguir generar información. Y tú dices algo muy, muy padre con la parte de las publicaciones, ¿no? El tema de investigación, ¿no? Sí. Que pues toda la parte científica, todo lo que tú haces, coméntalo porque... sí, pues realmente yo veo la investigación como un servicio público, como exacto. Nosotros estamos generando datos, pero no los estamos generando para nosotros, los estamos generando para los demás. Entonces yo creo que eso es algo que debemos entender y que nos va a permitir avanzar y obtener la información que necesitamos para ayudar y proteger estas especies. Te agradezco muchísimo por la invitación, creo que esta es una muy buena iniciativa y te deseo toda la suerte del mundo. Estoy seguro gracias. Que esto va a tener mucho éxito, porque este tipo de
plataformas y de ambientes en los que es una conversación sobre un tema, no es nada estructurado, Sí, claro. ni El cuadrado. panfleto, ajá. El sí, exacto. Eso. Realmente le permite a tus invitados sacar esa información, que es lo que tú quieres, las vivencias y cómo eso aplica, Claro. y cómo nosotros trabajamos en el mundo con los cocodrilos. Muchísimas Parcero, gracias por la invitación, parce. muchísimas gracias por venir y te agradezco por todo el aporte. Seguiremos colaborando, estoy seguro que sí. Hay proyectos ya en puerta. Claro que sí. Vamos a trabajar en ellos. Vamos a hacerle. Yo Y- vuelvo a Chiapas porque vuelvo a Chiapas. Claro que sí. Muchas gracias. Dale, dale. Nos estamos viendo en el próximo podcast. Les agradecemos el tiempo y pues espero les haya gustado. Por ahí están las redes sociales para que nos sigan, para que escriban. Y si quieren platicar de algún tema, que les platiquemos de algún tema, no duden en escribir. Sale, hasta la próxima.